Las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Autor Gary R. Renard. Capítulo 4. Platón y sus amigos. Debemos, en mi opinión, empezar por distinguir entre eso que siempre es y nunca deviene, y eso que siempre está deviniendo y nunca es. Platón. Durante las semanas siguientes revisé lo que mis visitantes ascendidos me habían contado sobre J.I.B. y sus aventuras de aprendizaje. Mi conocimiento del hinduismo era casi inexistente. Entendí lo que Arten y Pursa decían sobre el no dualismo, aunque no comprendía la jerga religiosa. Asimismo, mis profesores ya me habían enseñado que la idea de que el mundo es una ilusión tiene un valor muy limitado. No puedes detenerte ahí porque, si lo haces, debido a la manera de funcionar de la mente, acabarás pensando que tú también eres una ilusión, lo que te hará sentir vacío y carente de significado. Tienes que reemplazar esa idea por alguna otra cosa. Al mirarla desde fuera, me parecía que la espiritualidad en India insistía demasiado en la ilusión y no lo suficiente en la realidad que debe reemplazarla. A continuación, me pregunté si no estaba juzgando demasiado. En Estados Unidos había conocido personas muy respetables que sentían mucho entusiasmo por los profesores hindúes. Un quiropráctico llamado Bruce, al que he mencionado antes y que marcó una gran diferencia en mi vida en los años 80, era un gran creyente en Babaji, el avatar inmortal indio que trajo al mundo un estilo avanzado de Kriya Yoga. De hecho, cada año Bruce llevaba a su hijo a India para estudiar y practicar allí con él. A Cindy y a mí nos encantaba ir a Lake Srine, la preciosa sede de la Self-Realization Fellows, fundada por Paramahansa Yogananda. Lake Srine está a solo 15 minutos de donde vivimos y es un lugar maravilloso para hacer una escapada, pasear y meditar. Es un placer observar los cisnes y los patos que habitan en el Pacífico estanque. Si estamos por la zona, también nos encanta visitar el otro maravilloso enclave de Yogananda, la Self-Realization Fellowship en Encinitas. Al caminar por sus preciosos jardines, uno tiene la sensación de estar en el sur de Asia, porque hay muchos árboles y flores que generalmente solo se encuentran en India. He intentado leer el libro de Yogananda, Autobiografía de un Yogi, pero para mi gusto es demasiado largo. Supongo que algún día volveré a él. Cuando paseo por estos lugares relacionados con Yogananda, de algún modo me siento como un hindú. Es posible que en mi mente inconsciente se activen antiguos recuerdos, pero no puedo distinguirlos con claridad. Un día Cindy y yo caminábamos por uno de los muchos y excelentes centros comerciales de Los Ángeles cuando un caballero me reconoció. Se acercó y me dijo que leía mis libros y que era nieto de Yogananda. Supe que seríamos amigos. Siempre me siento fascinado por las numerosas conexiones que se establecen en el camino espiritual. Mi única otra conexión con el hinduismo es mi primo Bobby, que en los años 70 me regaló una copia del libro Be Here Now, de Ram Dass. Me gustó la filosofía del libro y su estilo irreverente, pero aún me faltaban algunos años para entrar en el camino espiritual. No obstante, libros como este y Siddhartha despertaron un interés en mí. Me impactó que inicialmente las vidas de Herish y Padmaj hubieran estado dominadas por el ego, pero consiguieran seguir adelante y aprender mucho sobre el camino espiritual. Y lo hicieron a pesar de haber tenido unas vidas breves. A continuación pude mirar atrás y contemplar todas las fases por las que he pasado en mi vida, y las correspondientes fases por las que ha pasado conmigo la sociedad en la que he vivido. A los 18 años era músico y tenía la intención de ir a Woodstock. Al final no pude ir porque mi banda tuvo una actuación ese fin de semana. Las actuaciones siempre tenían prioridad sobre cualquier otra cosa, incluso las novias. Uno de nuestros eslóganes era, una chica está aquí hoy, pero la banda ha venido para quedarse. Más adelante, cuando llegaron las esposas, la banda dejó de ocupar el primer puesto en nuestro universo. Recuerdo bien el espíritu de Woodstock, que prevaleció durante casi 2 años, desde el verano de 1969 hasta la primavera de 1971. Para mí y mis amigos y compañeros músicos, aquel espíritu tenía que ver con la paz, el amor y la música. Éramos hermanos y hermanas. El dinero no importaba. Íbamos a cambiar el mundo mediante el amor y la resistencia pasiva a los poderes establecidos. Hacia la primavera de 1971 pude darme cuenta de que las cosas habían cambiado.
Recuerdo que en mayo de ese año asistí a un concierto en la Universidad Estatal de Salem en el que tocaron las bandas Spirit y Sanana. Buena parte de las 10.000 personas que se congregaron se portaron como animales. No dejaba de ser común que, cuando alguien de un grupo acababa una botella de vino, la lanzara al aire. Parecía no importarles en absoluto que al caer pudiera dar en la cabeza de algún otro miembro del público. Recuerdo que un compañero músico comentó: «El espíritu de Woodstock está muerto, tío». Tenía razón. En realidad, la desaparición de este espíritu pacífico empezó tan solo 3 meses después de Woodstock, con el concierto ultrapendenciero que dieron los Rolling Stones ante cientos de miles de personas en Altamont, California. Los Ángeles del Infierno, que eran el servicio de seguridad, llegaron a matar a uno de los asistentes. El apuñalamiento fue captado por una cámara y posteriormente se mostró en el documental Gimme Shelter. Parecía que la persona asesinada tenía un arma y apuntaba a Mick Jagger. Nada es simple con el ego. Sin embargo, el verano de 1970 todavía tuvo una vibración genial, en parte por la publicación de la película y del álbum Woodstock, que pronto se convirtieron en clásicos. Pero solo era cuestión de tiempo que el espíritu de Woodstock cediera el lugar al ego. En cuanto a los Rolling Stones, yo los había visto tocar en uno de sus primeros conciertos en Estados Unidos a mediados de los 60, en un estadio de fútbol americano llamado Manning Bowl, en Lynn, Massachusetts. El concierto acabó con disturbios, lo cual era parte de la tradición durante la primera parte de la carrera de los Stones. Aunque no hubo partido, las porterías del estadio quedaron destrozadas. A continuación, una de ellas se usó para intentar destruir la limusina de los Stones, que se iba con ellos dentro. Cuando la gente alucina, alucina. No sabía que volvería a ver a los Stones casi 50 años después, en 2013, en el Staples Center de Los Ángeles. Si me hubieran dicho que esto podía ocurrir cuando yo era un chico flaco a mediados de los años 60, me habría quedado de piedra. En primer lugar, la idea de tener 62 años me habría parecido improbable y ni siquiera deseable. En segundo lugar, en aquel tiempo California parecía estar tan lejos que muy bien podría haber sido Marte. Pero ocurrió. Y debido al curso, todavía me sentía joven, como si no hubiera envejecido ni un día durante los últimos 23 años desde que empecé a practicarlo. Asimismo, para hacer de ello una verdadera celebración, los Stones seguían siendo geniales, y Mick Jagger se movía y cantaba como si no supiera nada del paso del tiempo. El espíritu de Woodstock fue inspirado por el Espíritu Santo, y a continuación el ego se reafirmó, como siempre hace. En la primavera de 1971 empezó a verse que la música tenía mucho que ver con ganar dinero. Bill Graham, que no ha de confundirse con el evangelista Billy Graham, tuvo que cerrar las 2 principales salas de conciertos del país, el Fillmore de San Francisco y el Fillmore East de la ciudad de Nueva York, de las cuales era dueño, por el simple hecho de que las bandas habían empezado a cobrar demasiado y no le salían las cuentas. Todo el mundo se vendía. El egoísmo había salido triunfante y la paz desapareció bajo tierra. Pero un nuevo movimiento, con un propósito superior basado en la idea de ser espiritual pero no religioso, aguardaba entre bastidores. Aunque no me lo esperaba, en la segunda parte de esa década emprendí un camino espiritual, como millones de otros buscadores. Acababa de volver de un viaje con Cindy a Río de Janeiro, donde ofrecimos un taller de fin de semana sobre UCDM. Fue una experiencia enriquecedora, llena de personas cálidas y amistosas, como nuestra amiga Nadja, que nos enseñó la zona. Y las vistas desde la famosa estatua del Cristo Redentor cortaban la respiración. Volví a casa y estaba disfrutando de los recuerdos de este gran viaje, cuando de repente Arten y Pursa estaban allí conmigo. Hola, Gary. ¿Qué te parece si vamos directamente a ello? Con lo que hemos comentado hasta ahora, ya sabes más sobre las experiencias personales del dualismo y del semidualismo que tuvieron J y B. Y también tienes tus propias experiencias. Además, está lo que has aprendido en otras conversaciones, como las 4 actitudes hacia el aprendizaje que te enseñamos en la primera serie de visitas. A modo de repaso, ¿recuerdas cómo te explicamos las 2 primeras allá en los años 90? Si un oso, no importa, no voy a decirlo. En cualquier caso, como hemos comentado, la primera actitud o nivel es el dualismo, así es como piensa el 99,9% de la gente.
Se trata del mundo que la gente da por hecho, junto con la experiencia de la conciencia, que es el dominio del ego. Para tener conciencia, tienes que tener algo de lo que ser consciente. De modo que eso no es la unicidad del espíritu. El mundo está fuera de ti y es real, punto. La gente de la nueva era piensa que la conciencia es muy importante, y a continuación trata de espiritualizarla, pero no es el espíritu. El verdadero espíritu es perfecta unicidad. No obstante, puedes aprender a entrenar la mente y usar la conciencia para elegir con el Espíritu Santo en lugar de hacerlo con el ego. Después tenemos el semidualismo, un movimiento que va en la dirección del espíritu y se aleja lentamente del dualismo. A propósito, debería mencionar que la gente ni siquiera se da cuenta de que está en una etapa que es temporal. Simplemente piensan que las cosas son como son, y que ellos tienen razón con respecto a la interpretación de todo. A la actitud del semidualismo la acompañan creencias más amables, como la idea de que Dios es amor. Esta idea puede hacerte pensar y hacerte formular preguntas, como les ocurrió a Saka e Hiroji cuando pasaban del dualismo al semidualismo. Por ejemplo, si realmente Dios es amor, ¿también puede odiar? Empiezas a sospechar que la respuesta es no, y tu mente comienza a perder parte del miedo inconsciente que sentía hacia Dios, aunque tal vez ni siquiera supieras que lo tenías. Bien, e incluso si recorres diversos caminos espirituales, puede llevarte siglos conservar el progreso realizado y no volver atrás. ¿Y por qué es eso, mi flor misteriosa? Tú sabes por qué, Gary, porque hay una enorme resistencia inconsciente a la verdad. El ego hará cualquier cosa, desde el principio hasta el final, para mantenerte alejado de la verdad. La verdad es unicidad, no la separación que fomenta el ego. De modo que esto es el principio del fin del ego, y el ego lo siente. Nos gustaría hablar un poco sobre Platón y algunos de sus asociados. Fue entonces cuando J y B consiguieron experimentar el no dualismo de manera permanente, a diferencia de las experiencias temporales que tuvieron cuando eran Saol y Bosan, o Herishch y Padmaj. No, pero fue una época de aprendizaje importante para ellos, un paso necesario hacia la unicidad. Como verás, llegaron a una conclusión importante. En la vida ilusoria de la que vamos a hablar, J y B fueron estudiantes de Platón en su Academia de Atenas. Por supuesto. Debería haberlo sabido. ¿Y sabíais que yo solía estar con Aristóteles? ¿Cómo sabes que no estuviste con él? No lo recuerdas todo, colega, aunque tienes acceso a más recuerdos que la mayoría de la gente. Pero lo digo en serio. En la academia, J fue un estudiante llamado Takis y B fue otro llamado Ikaros. Ambos eran brillantes y se esperaba que asumieran papeles de liderazgo de algún tipo. Una de las ideas que estaban detrás de la academia, que fue la primera institución de enseñanza superior, era la de formar a las personas en la ética y desarrollar los intelectos de sus estudiantes de tal modo que pudieran crear un mundo mejor. Una ambición muy elevada, por supuesto, pero Platón se la tomaba en serio. Asimismo, posiblemente él fue el mayor escritor sobre temas filosóficos que haya vivido nunca. Por supuesto, tiene a su favor que, a diferencia de otros antiguos maestros, la mayoría de sus escritos sobrevivieron. Recuerdo que hace mucho tiempo hablamos sobre su alegoría de la caverna. Eso fue genial. Tu mamá acostumbraba a plantar semillas en tu mente leyéndotela cuando eras niño. Esa alegoría deja muy claro que Platón entendía que lo que vemos en este mundo no es real. Los prisioneros de la cueva están tan sujetos por las cadenas que ni siquiera pueden mover la cabeza para tener otro ángulo de visión. Y llevan tanto tiempo allí que han olvidado cómo es la realidad. Piensan que las sombras que ven ante ellos en la pared son la realidad, y no entienden que solo son las sombras de los que caminan por fuera. Cuando uno de los prisioneros escapa, finalmente es capaz de volver a mirar a la luz, y entonces ve de dónde vienen las imágenes. Vuelve corriendo a la cueva para contar la verdad al resto de los prisioneros, pero ninguno de ellos quiere oírla. Están atrapados en el desánimo de ser como son. Es a lo que están acostumbrados y odian al prisionero escapado que retorna. En el curso hay una descripción paralela a esta. Evidentemente la siguiente cita es un guiño de complicidad a Platón. Los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se les da la libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad.
La mayoría de la gente no está preparada para la verdad. Se sienten cómodos en sus jaulas y al principio no dan la bienvenida a la verdad. Están centrados en conseguir que su vida funcione y han olvidado que el final siempre va a ser el mismo para todo cuerpo humano, y que sería más sabio construir sus vidas sobre algo permanente, en lugar de sobre la imitación barata de la vida que el ego les ofrece. En cualquier caso, no se los puede culpar porque eso es todo lo que conocen. La verdad es como el curso, Gary. Puede que sea simple, pero no es fácil. Platón escribió: podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. En el grupo de estudio de Men tenía un buen amigo llamado Chaitanya que solía decir: la verdad te hará libre, pero antes te fastidiará. Muy apropiado. A propósito, en la historia de la caverna, el prisionero que se escapa hace referencia al profesor de Platón, Sócrates, que fue la persona que más influyó en él. En sus diálogos, Platón hace que sea Sócrates quien plantee las principales preguntas. Esta técnica, conocida como método socrático, fue la que Sócrates practicó con Platón en su relación de profesor y alumno. Y en la República, así como en otros de sus diálogos, Platón presenta su filosofía de esta manera. De hecho, él dio origen al diálogo como forma de enseñanza. ¿La palabra platónico no viene de Platón? No, fue creada posteriormente por sus alumnos y lectores. Hacía referencia a la negación del mundo material. Posteriormente, la gente empezó a usarla para describir la relación platónica, que significa la negación del sexo. Pero la idea original que estaba detrás de esta palabra era que Platón negaba la realidad de cualquier cosa que no fuera la fuente de todo, a la que simplemente denominaba lo bueno. ¿De modo que Platón era no dualista? No, verás que eso se menciona en el breve intercambio que mantuvieron Takis e Ikaros después de una clase con Platón. ¿Ellos fueron J y B en esa vida? Sí, no hace falta entrar en los detalles de cómo se conocieron. Tal como los peces nadan en bandadas en el mar, las personas viajan juntas en distintas vidas oníricas. Están destinadas a entrar en contacto unas con otras una y otra vez. Esto es un fragmento de lo que dijeron. Evidentemente, se trata de una traducción. Al igual que en otras conversaciones que te hemos relatado, en aquel tiempo no hablaban en nuestro idioma. Takis. Platón tiene un dilema. En su filosofía, todas las cosas vienen de lo bueno. Y todos los objetos del universo material son símbolos de una idea. De modo que, al igual que la caverna, las imágenes que ven los prisioneros son símbolos, o sombras de alguna otra cosa. No son reales. Pero este es el dilema. Si todo viene de lo bueno, Platón no puede descifrar porque lo bueno haría algo que no es real, y acaba haciendo concesiones. Llega a la conclusión de que las cosas que está viendo no son reales, pero las ideas que están detrás de ellas sí lo son. Y de esta manera desemboca en el dualismo, porque la fuente acaba fabricando ilusiones. Si la fuente interactúa con algo más, eso es dualismo. Ikaros. Tienes razón. Platón es un filósofo brillante, pero la verdad es que los símbolos que vemos no son reales, y tampoco lo son las ideas que están detrás de ellos. Vienen de una mente ilusoria y aparentemente separada. Y esa mente no es la fuente de la verdadera vida, solo de una imitación de la vida. La Academia de Platón permitió que grandes intelectos se juntaran y comentaran ideas. Nuestros dos amigos, con las experiencias que habían acumulado anteriormente, fueron capaces de aprender de Platón y al mismo tiempo de pensar por sí mismos. Tan solo mostraron respeto hacia Platón en los debates que se desarrollaron en el aula, pero en privado llegaron a otra conclusión. Algo que volvería a ellos e influiría en sus dos últimas vidas. Ikaros. Esta vida es un engaño. Todo es una distracción para impedirnos experimentar la verdad, conocer la verdadera vida. La especulación filosófica está bien, pero ¿a dónde te lleva? Tenemos que llegar al punto de no hacer más concesiones, a tomar una decisión firme con respecto a lo que es real y a lo que es irreal, y dar poder a esa decisión con nuestra creencia. Takis. No puede ser de las dos maneras. La verdad es verdad, y nada más es verdad. Tenemos que elegir de una vez por todas. Hay una unicidad informe más allá del engaño. Es no dualista. Es perfecta, y solo esa perfección es verdad. Ambos hemos tenido preciosos vislumbres de ella,
pero debe haber un modo de retirar las barreras y experimentarla permanentemente. Como puedes ver, sus caminos los habían llevado a un lugar en el que sabían que la salvación, como algunos la llaman, o la iluminación, como la llaman otros, dependía de tomar una decisión inexorable, sin concesiones. Platón creía en la lógica y en que el desarrollo intelectual llevaría a la autorrealización. Pero Takis e Ikaros tenían suficiente experiencia como para saber que la iluminación no tiene nada que ver con la individualidad. Ciertamente, es la renuncia a la individualidad, psicológica, no física, la que conduce a la verdadera satisfacción. Esa satisfacción solo puede hallarse en la unicidad. Recuerda que, aunque los sistemas de Platón no eran perfectos, sus enseñanzas y escritos ayudaron a muchas personas a desarrollar sus mentes hasta un punto en el que podían tomar decisiones mejores. Para ellos, Platón fue un paso importante a lo largo del camino. ¿No fue Platón el primero que habló de la Atlántida? Sí, él había oído hablar de la Atlántida a Sócrates, y posteriormente expuso el tema en un diálogo llamado Timeo. Lo escribió como si un egipcio llamado Solón se lo contara a otro sujeto llamado Critias. Ahora bien, eso no es lo importante. Pero lo que el diálogo decía era verdad. En el sueño ciertamente hubo una Atlántida, y las personas que acudieron a la Academia de Platón se habían conocido allí anteriormente. Por eso Sócrates la recordaba. Él había vivido allí, como su alumno Platón y el alumno de este, Aristóteles, y también Takis e Ikaros. Todos ellos se habían conocido en tiempos de la Atlántida. Plotino, otro filósofo y estudiante de los escritos de Platón que vivió como 200 años después que él, también estuvo en la Atlántida. Como tal vez recuerdes, fue Plotino quien propuso la idea de que lo bueno, la fuente de Platón, era uno. Sí, lo bueno es uno. Chico, creo que estos tipos tuvieron algunas reencarnaciones muy geniales. A veces tuvieron buenos momentos y otras veces no. Esta es la naturaleza del sueño dualista. La Atlántida acabó en violencia y tragedia. Después de todo, esa vida no tuvo un final tan genial. Lo que hoy son las Islas Canarias, que te gustarían, a propósito, porque son similares a Hawái, forma parte de los remanentes de la Atlántida. Pero algunos otros de esos remanentes se extienden hasta el Triángulo de las Bermudas. Platón escribió que la Atlántida estaba más allá de los pilares de Hércules, lo que actualmente significaría más allá del Estrecho de Gibraltar. ¿Y qué pasó exactamente con la Atlántida? Aunque la sociedad de la Atlántida era muy inteligente, fundada originalmente por antepasados tuyos que no eran de este planeta, cometieron el mismo error en el que tu civilización incurre en la actualidad. A pesar de que había una minoría muy sofisticada y espiritual, la mayoría eligió la dualidad de lo físico, o el materialismo, en lugar de la pura no dualidad del espíritu. Recuerda, el simple hecho de que los seres sean inteligentes y tecnológicamente avanzados no implica que estén avanzados a nivel espiritual. Y el simple hecho de ser inteligentes tampoco significa que sean listos. Podría nombrar unos pocos doctores en filosofía que he conocido que emplean palabras que suenan inteligentes, pero ellos no son muy lúcidos. Me gusta la cita de Einstein: la diferencia entre la estupidez y el genio es que el genio tiene sus límites. Por desgracia, es cierto, en el sentido ilusorio de las palabras. En cualquier caso, no te vamos a contar gran cosa sobre la Atlántida. El punto clave con respecto a ella es, y este también es el punto clave con respecto a esta serie de visitas, que a la mayoría de la gente le resulta imposible mantenerse en el no dualismo, especialmente en el no dualismo puro. Actualmente puedes verlo con un curso de milagros. Parece que la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para no adherirse al mensaje, aunque serían más felices si lo hicieran. Para ellos, esto es un recordatorio, un toque en el hombro. En cuanto a la Atlántida, los seres que estaban en el poder inventaron un tipo de energía gratuita e ilimitada, que podría haberse usado para el bien. Sin embargo, un grupo de personas desquiciadas encontró el modo de convertirla en un arma. Pensaron que desviaría todo el poder hacia ellos. ¿Te refieres a algo parecido a lo que nosotros hemos hecho con la energía nuclear? Sí, en lugar de usar esa energía para el bien, la gente la usó para seguir demostrando que la especie estaba loca. La usaron para fabricar armas que podían destruir el planeta, y que aún hoy podrían destruirlo. ¿Estás haciendo una predicción? No, ahora mismo no vamos a hacer predicciones, excepto una, y es la misma que hicimos en los años 90. En el futuro el guión del ego será más de lo mismo, solo que será más grande, más rápido y dará más miedo.
Tiene que ser más grande. Es lo que el ego anhela. Tiene que ser más importante que lo anterior para engañarte y que te lo creas. Si no te lo crees, el ego no es nada. La diferencia entre la mayoría de la gente y las personas como J y B, incluso en tiempos de Platón, cuando eran Ícaros y Takis, es que no se dejan engañar por las apariencias. Miran más allá de ellas y las reconocen como el engaño que son. La Atlántida fue destruida por la ignorancia, la avaricia y la violencia resultante. El objetivo del ego siempre es el asesinato. ¿Por qué? Porque, si puedes ser herido o destruido, eso significa que eres un cuerpo, y si eres un cuerpo, todo el sistema de separación del ego es cierto. Entonces, aunque aparentemente vuelvas a nacer en otro cuerpo distinto, seguirás pensando que ese cuerpo eres tú. Es un ciclo sombrío que solo puede acabar mediante el deshacimiento, no mediante la repetición. Una pregunta rápida antes de que me olvide. En el tercer libro explicaste la conspiración del 11 de septiembre de 2001, que los aviones que fueron a chocar con las torres no eran los verdaderos aviones, con gente dentro, y también que los edificios fueron implosionados. Pero, desde entonces, la gente me pregunta qué le ocurrió a la gente que iba en los aviones. En primer lugar, en los aviones originales no había tanta gente como es habitual, y a uno de ellos se lo vio aterrizar en Minneapolis. Algunos pasajeros habían sido seleccionados previamente. A todos ellos se les ofrecieron varios millones de dólares y un lugar en el programa de protección de testigos. Algunos se sintieron felices de tomarlo. Otros no. A continuación se les convenció por medio de la intimidación, y a veces con palizas, de que sería buena idea aceptar. La mayoría acabó aceptando, pero aproximadamente un 20% fue alejado discretamente y desapareció, y estoy siendo educada. Desde el punto de vista del presente, esto ocurrió hace mucho tiempo. Unos pocos trataron de salir a la luz, por así decirlo, y se prescindió de ellos. A los otros se les asesinó lenta pero sistemáticamente. Pensaron que tendrían una larga vida en la que serían ricos, pero la CIA y los poderes detrás del escenario no querían correr riesgos. ¿De modo que actualmente todos han desaparecido? Sí, ¿recuerdas que la mayoría de los testigos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy murieron en pocos años? Claro. Pues es la misma idea. Pasemos a otra cosa. Queremos que en las próximas semanas pienses en hasta qué punto Ícaros y Takis se mostraron íntegros e incapaces de hacer concesiones, aun en presencia de un gran filósofo como Platón. Para ellos, lo importante era la verdad. Decidieron situar su creencia allí donde estaba justificado ponerla, y no en las apariencias. Y después de todos estos años con nosotros y con el curso, ya sabes que el curso no hace absolutamente ninguna concesión. Que estés bien, amigo mío, y transmite nuestro amor a Cindy. Ella está muy dedicada al curso. Es algo maravilloso de ver. ¿Os importa si pregunto una cosa más? Pero ya se habían ido. He llegado a darme cuenta de que mis profesores saben que es lo mejor para mí, aunque yo no lo sepa. Entonces pensé que volverían exactamente cuando tuvieran que hacerlo, y que yo les preguntaría exactamente lo que el Espíritu Santo quisiera que les preguntara, no solo para mí, sino también para todos aquellos a quienes estas ideas pueden ayudar. Más adelante, un precioso domingo de California, Cindy y yo nos tomamos el día para pasear en coche por una parte de la costa. Fuimos saltando de playa en playa y de ciudad en ciudad hasta Huntington Beach y de vuelta hasta Redondo Beach, a la que llamo playa redundante, por diversión, Hermosa Beach y Manhattan Beach. Fue uno de esos días perfectos en los que todo sale bien. Desde la gente hasta el tiempo, las vistas y las experiencias, todo fue perfecto, nos sentíamos maravillosamente. En el camino de vuelta a casa, paramos en Marina del Rey, y encontramos un lugar precioso junto al mar para cenar. Como era temprano, tuvimos la suerte de conseguir una mesa justo al lado del agua, desde donde pudimos contemplar el atardecer. Pedimos la comida y estábamos disfrutando de la vista. Entonces, por algún motivo, Cindy decidió consultar los mensajes de su teléfono. Mientras escuchaba los mensajes, vi que la amable sonrisa de su rostro era reemplazada por una mirada de horror. El hermano adoptivo de Cindy, Jeff, con el que ella había crecido y al que se sentía muy allegada, había muerto en un accidente. Mientras Cindy trataba de contactar con su padre y su madre adoptiva, Alice, pareció que la vida se había detenido. Afrontar la muerte de un ser querido produce un sentimiento de desesperanza que te retuerce las vísceras. Al mirar atrás, se ve que lo ocurrido ese día fue una lección extrema de dualidad.
Un segundo estás disfrutando de un día fantástico y al siguiente el sueño de muerte del ego te pega una patada en la cara. Hicimos todo lo posible por lidiar con la situación, pero uno nunca siente que es suficiente. De modo que lo hicimos lo mejor que pudimos. Jeff era alguien a quien yo estaba empezando a conocer. Fue extraño que se fuera tan pronto porque realmente sentía que iba a tener la oportunidad de conocerlo mucho mejor. Ambos éramos guitarristas, de hecho, probablemente él era el guitarrista más buscado de Las Vegas, y yo tenía ganas de tocar con él. Algún tiempo después de que Jeff y yo nos conociéramos, ocurrió algo que fue una sorpresa alegre para todos nosotros. Jeff leyó mi primer libro y empezó a estudiar el curso. Un día después de visitarle, su madre Alice me llamó para expresarme su gratitud. Nunca había visto a Jeff tan en paz. Las madres conocen a sus hijos. Ella sabía que se había producido una transformación. Me sentí muy impactado por esta enorme lección de dualidad, pero no solo por su parte negativa. Algunas semanas después de la muerte de Jeff se le dedicó un concierto de homenaje en Las Vegas, y nosotros asistimos. Buena parte del mundo del espectáculo de la ciudad acudió y le presentó sus respetos haciendo lo que mejor saben hacer, actuar. Probablemente fue uno de los mejores conciertos del año. Cindy fue una de las cantantes y habló de modo conmovedor sobre su infancia compartida con Jeff. Muchos de los artistas presentes dijeron que aquel concierto era lo mejor que le había ocurrido nunca a la comunidad del mundo del espectáculo de Las Vegas. Personas que llevaban años sin coincidir pudieron reunirse y renovar su amistad, otros llegaron a encontrarse y se hicieron amigos. También hubo un par de personas de la familia de Jeff que no se habían hablado en años y acabaron dándose un abrazo. Parecía que Jeff seguía ayudando a sus amigos y familiares, aunque su cuerpo no estuviera presente. Como un año después, me di cuenta de que la misma experiencia que había vivido con mis padres se estaba repitiendo con Jeff y sus amigos y familiares. Sí, sentimos pena, y eso es lo que debíamos sentir. Cuando eso es lo que toca, lo mejor es ser normal. Pero había algo más. Finalmente, el dolor que sientes por la persona que aparentemente has perdido se va, pero el amor no. Siempre estará allí. El amor es real, el dolor no. ¿Y no te parece interesante que la cosa más real de nuestra vida sea algo que no podemos ver? No puedes ver el amor. Puedes ver la acción, pero no puedes ver el amor que la impulsa. Esto también es cierto con respecto al reino de los cielos. No puedes verlo con los ojos del cuerpo, y sin embargo es la experiencia más real que existe. Volveremos a un mundo que ahora no podemos ver, aunque podemos experimentarlo temporalmente, incluso mientras parece que estamos aquí. Entonces vendrá una experiencia permanente en la que solo habrá realidad, seremos conscientes de un estado constante de unicidad, y lo único que es real, el amor, será lo único que existirá. Fin del capítulo 4, Platón y sus amigos.